Mario Villegas González, cambios en mi tesis de doctorado. Miércoles 9 de julio del año 2024. A continuación, yo Mario Villegas González presento dos conjuntos de notas con el objetivo de hacer saber que estoy haciendo algunos cambios en mi tesis de doctorado. Algunos cambios ya se hicieron y sé que se harán otros, así entonces la tesis de hoy es diferente a todas las anteriores versiones. Ya la creo digna, no obstante, acepto hacer cambios hasta lograr que sea más digna de ser sometida al examen profesional. Cambios pasados, presentes y futuros, que debo a mi comité tutor, al que insisto en expresarle las gracias. Epígrafe, nuestro abrazo para las izquierdas, decía Alfonso Reyes, cualesquiera que sean sus errores, ellas pugnan todavía por salvar el patrimonio de la dignidad humana. Alfonso Reyes citado por Javier Aranda Luna, en su texto Chid, Góngora y Comezón en Reyes, artículo publicado en La Jornada, sección Cultura, 21 de mayo del año 2024, página 4A. Primer conjunto de notas. Nota 1, acerca de no pensar siempre lo mismo. Foucault habló de los cambios que vivió, lo que me motiva a hacer cambios en la tesis de doctorado, es decir, me motiva el saber que Foucault cambió, es decir, no pensó siempre lo mismo. Foucault expresó estas palabras. ¿Cómo, se imaginan ustedes que me tomaría tanto trabajo y tanto placer al escribir, y creen que me obstinaría, si no preparara con mano un tanto febril el laberinto por el que aventurarme, con mi propósito por delante, abriéndole subterráneos, sepultándolo lejos de sí mismo, buscándole desplomes que resuman y deformen su recorrido, laberinto donde perderme y aparecer finalmente a unos ojos que jamás volveré a encontrar? Más de uno, como yo sin duda, escriben para perder el rostro. No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable, es una moral de estado civil la que rige nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trate de escribir. Michel Foucault, La arqueología del saber. Es decir, Foucault pensó y al pensar cambió de pensamiento, con lo que se cambió también a sí mismo desprendiéndose de lo que era. Cito otras palabras de Foucault, con las que refiere lo mismo, es decir, insiste en el hecho de cambiar. Nos dice: no estoy interesado en el estatuto académico de lo que hago, le decía a Stephen Riggins en 1982, porque aquello que me preocupa es mi propia transformación. Esa es la razón por la que cuando me dicen, pensaba tal cosa hace algunos años y ahora dice algo distinto, mi respuesta es: ¿cree que he trabajado tanto todos estos años para decir lo mismo y no haber cambiado? Esta transformación de uno mismo por el propio conocimiento es, en mi opinión, algo cercano a la experiencia estética. ¿Para qué tendría que trabajar un pintor si no persiguiera transformarse con su propia pintura? Foucault en plática con Stephen Riggins en el año 1982. Hasta ahí las palabras de Foucault hablando de la necesidad de cambiar, con las que se muestra esa condición, esa mistura, entre obra y vida, y esa sucesión de obras que modifican la vida, que justifican entonces las laboriosas y controvertidas reconstrucciones de sus exégetas. Nota 2, acerca de los cambios en la tesis de Mario Villegas. Con lo dicho en la nota anterior, me motivo a decir que, una conclusión que creemos relevante de la tesis es el afirmar que Marx, Sartre y Foucault no se complementan, no hay continuidad en sus obras, no siguen una línea común en sus textos. No obstante, algunos vemos en algunas de sus obras críticas que le hacen al poder político, las cuales hoy no son útiles si queremos ayudarnos a criticar al poder político en lo que es criticable. No son útiles las críticas que le hace Marx al Estado capitalista y a la burguesía, no son útiles las críticas que le hace Sartre al individuo, a todo aquel individuo que no usa su voluntad de poder, por ejemplo, para oponerse al fascismo. Dice Sartre: algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo, y los otros pueden elegir serlo bastante cobardes, para dejarles hacer. El existencialista, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. No lo es porque tenga un corazón, un pulmón o un cerebro cobarde, no lo es debido a una organización fisiológica, sino que lo es porque se ha construido como hombre cobarde por sus actos. Palabras de Sartre en su obra El existencialismo es un humanismo, páginas 8 y 9.
y no son útiles las críticas que le hace Foucault al poder político de estas instituciones, la familia, la religión, la escuela, el hospital, la cárcel, el asilo, etc. Cabe decir que a pesar de que ninguna de las obras de Foucault se concentra en la religión, esta ocupa un lugar ciertamente importante en sus análisis históricos. En realidad, Foucault no se ocupa de la religión en general, sino de sus formas históricas. Edgardo Castro. Diccionario Foucault. Argentina, siglo XXI, año 2011, página 353. Y lo mismo podemos decir de las instituciones mencionadas, de ellas principalmente reflexiona en sus formas históricas. Acotación. Creemos que resulta interesante mencionar que hay aspectos en la familia en los que es clara la presencia del poder, por ejemplo, además del poder económico, el poder sexual. Es decir, Foucault argumentó que en la familia el padre no es el representante del soberano o el Estado, y que estos no son meras proyecciones de aquel en otra escala mayor. Se trata más bien de una interacción estratégica, como puntos de soporte y reforzamiento, entre dispositivos de poder específicos con sus respectivas tácticas. La institución familia está inmersa en el extenso y complejo proceso del cual Michel Foucault da cuenta como parte de la conformación de una sociedad disciplinaria. Entre los diversos efectos de la organización societal, cabe destacar el de la constitución del modelo familiar, la familia célula, como poseedor de una serie de características particulares que giran en torno al peligro de determinados placeres eróticos. De ese modo, el ingreso del dispositivo de sexualidad en la familia se constituyó, según Foucault, en un mecanismo para la intervención de una tecnología de poder orientada hacia el control y normalización de los individuos. En el marco de la sociedad disciplinaria. Cabe decir que, para el tema la sexualidad en la familia, la bibliografía mínima son estos 3 libros de Foucault: 1. El poder psiquiátrico, 2. La historia de la sexualidad, tomo 1. La voluntad de saber, 3. Los anormales. Para introducirnos al tema la familia recomiendo en Google, La transformación de la familia en la genealogía de la sexualidad de Michel Foucault. Guido Vespucci. Fin de la acotación. Claro, no es un tema particular de la tesis el poder en la familia. El tema de nuestra investigación son las críticas que le hacen Marx, Sartre y Foucault al poder político, donde sea que se encuentre. Sus posturas ante el poder político son disímiles, diferentes, no son similares. No trabajan las nociones de poder político de la misma manera. Y si bien diversos estudios, así acerca de la relación teórica entre Marx y Foucault, coinciden en que su posible cercanía radica en la correspondencia entre los conceptos de subsunción real del trabajo y tecnologías disciplinarias, y en el caso de Foucault y Sartre su posible cercanía radica en la correspondencia respecto a lo que dicen de la resistencia. No obstante, dicho eso acerca de las confrontaciones Marx, Sartre, Foucault, agreguemos esto. Al confrontar a los 3 autores, es difícil encontrar críticas de Sartre y Foucault a Marx, pero podemos creer que sí se las hacen al marxismo, es decir, no aludiendo a Marx sino al marxismo. Por ejemplo, Sartre en la crítica de la razón dialéctica, es decir, en la parte que conocemos en esa obra como Cuestiones de método, p. 111, dice: el día en que la búsqueda marxista tome la dimensión humana, es decir, el proyecto existencial, como el fundamento del saber antropológico, el existencialismo ya no tendrá más razón de ser, absorbido, superado y conservado por el movimiento totalizador de la filosofía, dejará de ser una investigación particular para convertirse en el fundamento de toda investigación. Como ese día de la búsqueda marxista no llegó en las obras de Marx, considera Sartre que queda entonces el existencialismo como un parásito del marxismo. Obra citada. Así que, el existencialismo de Sartre es un parásito de las obras de Marx, confróntese obra citada. Y coincidiendo con Marx, agrega Sartre, en su libro Notas para una moral. La moral hoy día debe ser socialista revolucionaria. Jean-Paul Sartre, Notas para una moral, página 20. París, Gallimard, obra póstuma, libro todavía no publicado en español, me corresponde la traducción de la cita textual. Jean-Paul Sartre concluye, respecto a su relación con la filosofía de Marx, mientras exista el capitalismo. El marxismo,
sigue siendo la filosofía de nuestro tiempo. Crítica de la razón dialéctica, París, Gallimard, año 1960, página 29, traducción argentina, Losada, página 34. Y podemos leer esto que dice Foucault, lo podemos leer en el diccionario Foucault, de Edgardo Castro, en la traducción 267 de dicho diccionario, dice Foucault. Marx, para mí, no existe. Pero hay también de mi parte una especie de juego. Frecuentemente cito conceptos, frases y textos de Marx, pero sin sentirme obligado a agregar el pequeño documento autentificador, que consiste en hacer una cita de Marx, poner cuidadosamente la referencia a pie de página y acompañar la cita con una reflexión elogiosa. Yo cito a Marx sin decirlo. Edgardo Castro tomó las palabras de Foucault de este libro de Foucault, Dichos y Escritos, tomo 3, páginas 38 y 752. Recomendamos este texto, búsquese en Internet. Marx y Foucault, subsunción del trabajo, disciplina y biopoder. Revista Internacional de Sociología. Y leemos que Foucault criticó la tendencia marxista académica, nos dice Foucault. Existe una tendencia que podríamos denominar, de una manera un tanto irónica, marxista académica, o del marxismo académico, que consiste en buscar cómo las condiciones económicas de la existencia encuentran en la conciencia de los hombres su reflejo o expresión. Creo que esta forma de análisis, tradicional en el marxismo universitario de Francia y de Europa en general, tiene un defecto muy grave, el de suponer, en el fondo, que el sujeto humano, el sujeto de conocimiento, las mismas formas de conocimiento, se dan en cierto modo previa y definitivamente, y que las condiciones económicas, sociales y políticas de la existencia no hacen sino depositarse o imprimirse en este sujeto que se da de manera definitiva. Me propongo mostrar a ustedes cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. Saber este que, en verdad, nació de las prácticas sociales de control y vigilancia. Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, página 12. Y, en otra parte se nos dice que Foucault critica a Sartre por construir su filosofía a partir del concepto de hombre. Sartre reprocha a Foucault su escasa originalidad y el descuido de la historia. Mientras que Foucault realiza una lectura apresurada del humanismo sartreano, ubicándolo en la episteme moderna, Sartre orienta, a partir de sus convicciones políticas, las descalificaciones teóricas en contra de Foucault. Cita textual tomada de Sartre y Foucault, a propósito del humanismo. Texto de César Augusto Ramírez Giraldo, Universidad Pontificia Bolivariana, 31 de diciembre del año 2020. Revista Investigación e Información Filosófica, página 76. También podemos considerar este texto, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, Encuentros y tensiones de una relación intelectual. De Leandro Sánchez Marín. El texto de Leandro Sánchez Marín se propone explorar la relación intelectual de Jean-Paul Sartre y Michel Foucault respecto de su activismo intelectual en la forma de sus manifestaciones públicas. Además de ello, también busca analizar sus desacuerdos teóricos y la forma en la cual se debatió en favor de cada una de sus consideraciones filosóficas y los posicionamientos que asumieron uno y otro autor respecto de la sociedad en la cual les tocó asistir. De otra parte, también se asume que existe un punto de conexión teórica en relación con el concepto de resistencia que se puede derivar de la crítica al capitalismo en Sartre y de la crítica al neoliberalismo en Foucault. Confróntese de Leandro Sánchez Marín, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, Encuentros y tensiones de una relación intelectual. Colombia, Revista Espirales, Universidad de Cartagena, Colombia, 9 páginas, año 2020. Dice en el texto mencionado de Leandro Sánchez Marín, confróntese en Internet, Sartre vs Foucault PDF. Para 1966, cuando Foucault recién publicaba su libro Las palabras y las cosas, Sartre salía al encuentro de aquel texto declarando que en el Foucault ofrece a las personas lo que necesitaban, una síntesis ecléctica en la que Robert Grillet, la lingüística del estructuralismo, Lacan y Telquel se utilizan sistemáticamente para demostrar la imposibilidad de la reflexión histórica,
Sartre, J.P. Entrevistas. Edición publicada en Medellín, en Negativo Ediciones, año 1987, página 62. Y agrega Leandro Sánchez Marín, Foucault, junto a otros pensadores como Louis Althusser, según Sartre, propendían por un enfoque estructuralista, mientras que él seguía insistiendo en la relevancia de un acercamiento histórico a los problemas filosóficos. Obra citada. Entonces, podemos concluir diciendo que, si bien es cierto que es posible confrontar a los tres autores, no resulta a fin de cuentas eso lo importante. Lo importante en nuestra investigación doctoral son las críticas que le hacen al poder, en particular al poder político, además de todas sus aportaciones que los colocan entre los más importantes filósofos en la historia de la filosofía. Algo más que le critica Foucault a Marx lo podemos leer, por ejemplo, en estas palabras. Foucault reprocha a Marx no haber tomado en cuenta las instituciones, salvaguardias, en el estado de legalidad democrática, de la libre competencia y del respeto a los derechos humanos, salvaguardias de la libertad económico-jurídica que da autonomía a los sujetos de derecho. Esta regulación no es ninguna superestructura. Funciona al mismo nivel de la economía, es un recurso técnico jurídico que vehicula las transacciones y da lugar a la sociedad civil. Esta es el campo de la opinión, el ámbito de la crítica, el ámbito de lo público. Roberto Echavarren, Foucault, una introducción. Argentina, Quadrata, año 2011, página 11. Y más adelante podemos leer que, según Foucault, lo que escapó al análisis de la teoría económica en Marx fueron las instituciones. Despreció el derecho, el parlamento electivo, las salvaguardas de lo que él llamaba democracia formal, tal la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Son justo esas formas jurídicas las que aseguran la democracia. Obra citada, página 56. En suma, insistamos, si hay confrontaciones entre los tres autores mencionados, confrontaciones que terminan por no ser relevantes para nosotros como sí lo son sus críticas al poder político, por ejemplo cuando se da un abuso de poder en cualquiera de sus formas, críticas que concluimos son lo relevante en nuestra investigación y en la praxis. Nota 3. Acerca de la sexualidad reprimida. En la tesis le hemos dedicado algunas palabras a este tema, agreguemos esta nota. Nos dice Foucault. No hay que imaginar una instancia autónoma del sexo que produciría secundariamente los efectos múltiples de la sexualidad a lo largo de la superficie de contacto con el poder. El sexo es, por el contrario, el elemento más especulativo, el más ideal, y también el más interno de un dispositivo de sexualidad que el poder organiza en sus capturas de los cuerpos, de su materialidad, de sus fuerzas, sus energías, sus sensaciones, sus placeres. Michel Foucault, Historia de la Sexualidad, tomo 1, La voluntad de saber, página 205. Nota 4, nota acerca de la dictadura del proletariado. Esta nota está resumida en la tesis como nota a pie de página, se presenta a pie de página en la segunda vez que se mencionan estas palabras en la tesis, dictadura del proletariado. A continuación presento la versión completa de la nota resumida a pie de página. Según la teoría de Marx, los comunistas son el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás, teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios, tener conciencia de clase los proletarios, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Esta organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido político, es sin cesar socavada por la competencia entre los propios obreros. Pero surge de nuevo, y siempre más fuerte, más firme, más potente. En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase más que constituyéndose él mismo en partido político distinto y opuesto a todos los antiguos partidos políticos creados por las clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y de su fin supremo, la abolición de clases.
La coalición de las fuerzas de la clase obrera, lograda ya por la lucha económica, debe servirle a sí mismo de palanca en su lucha contra el poder político de sus explotadores. Puesto que los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y para sojuzgar al trabajo, la conquista del poder político se ha convertido en el gran deber del proletariado. Marx y Engels, de las resoluciones de la Conferencia de Delegados de la Asociación Internacional de los Trabajadores, Londres, 17 al 28 de septiembre del año 1871. Apegados a esa teoría, para Marx, en la lucha de clases, la dictadura del proletariado debe seguir como etapa inmediatamente posterior a la toma revolucionaria comunista del poder político por parte de la clase obrera, es decir, el conjunto de los obreros que trabajan en las fábricas industriales capitalistas en calidad de asalariados, etapa en la que se debe crear un Estado obrero proletario, el cual, como todo Estado, sería una dictadura de una clase sobre otra, en este caso, la dictadura de la clase trabajadora proletaria sobre la burguesía, a la cual quita el poder político, y sobre todas las clases. Marx toma como primer ejemplo la Comuna de París. Para Marx, la dictadura del proletariado es una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo, a la cual se ha llamado socialismo. Es fundamental entender que es un principio supremo de la dictadura del proletariado la alianza de la clase obrera con el campesinado, bajo la dirección de la clase obrera, y también es un principio supremo de la dictadura del proletariado la alianza con todas las otras clases desposeídas de la riqueza socialmente generada, alianza encabezada por el proletariado. No obstante, sostiene que la principal fuerza organizada, rectora y orientadora en la dictadura del proletariado es el Partido Comunista. Partido que considera al interior de sí mismo inherentemente democrático, pero que en los hechos derivó, caso URSS y en otros países socialistas, algunos dejaron de ser socialistas, como partido único, derivó en tiranía, en dictadura, así en el régimen encabezado por Stalin, y es el caso de otros dictadores socialistas, debido a las dificultades del sufragio universal y la democracia directa como incompatibles con un partido que dirige. Con una nueva clase, la clase política, que dejó de ser obrera para ser la clase de los dirigentes intelectuales del Partido Comunista. Ideológicamente a la sociedad política y a la sociedad civil. Es decir, con Stalin y tiranos semejantes se ha cerrado la puerta a una verdadera democracia proletaria, y con ello se ha cerrado la administración y dirección de la vida social por las propias masas. Entonces, la dictadura del Partido Comunista es la forma en que se frustra la real dictadura del proletariado. Eso es así, insistamos, por la manipulación ideológica de la teoría de Marx, y la manipulación de la violencia revolucionaria. Así que, la dictadura del proletariado, es decir sus representantes en el Partido Comunista, convirtió en forzado el apoyo obrero, y el de todos los trabajadores, apoyo que obligó fuese incondicional al gobierno revolucionario, apoyo no solamente contra enemigos de clase sino también contra las opiniones contrarrevolucionarias establecidas a criterio de la clase dirigente del Partido Comunista. Marx se refirió, en particular, a la dictadura de la clase obrera o dictadura de clase del proletariado en su obra Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. A las palabras de Marx y Engels, incluso ante las de Lenin, en los hechos se sobrepusieron las doctrinas de manual al estilo de Martha Arnecker. Ante ello la alternativa sigue siendo la resistencia, incluida la crítica a los abusos del poder político de la clase gobernante, sea comunista, socialista, capitalista, o de cualquier índole que se constituya en tiranía o dictadura. Y cabe agregar lo que dice Engels. Dice que la mejor forma que puede adoptar la dictadura del proletariado es la República Democrática Socialista. Engels expresaba magníficamente eso en una carta a Babel, en particular al decir que es un absurdo hablar de Estado popular libre, mientras que el proletariado necesite todavía del Estado no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros proponemos reemplazar en todas partes la palabra Estado por la palabra comunidad. Engels, carta a Augusto Babel. Londres, 18 al 28 de marzo del año 1875.
Una conclusión que creemos pertinente es esta: el problema, entre otros, es la tiranía, así como lo es la dictadura, por lo que rechazamos estas palabras de Lenin. La democracia socialista soviética no es en modo alguno incompatible con el gobierno y la dictadura de una sola persona. Hay tiempos en que quien realiza mejor la voluntad de una clase es un dictador, el cual a veces cumple más estando solo y es más necesario con frecuencia. Lenin, Las tareas inmediatas del poder soviético, obras completas, tomo octavo, año 1918, página 49. A lo que se ha opuesto República Democrática, o mejor aún el anarquismo moral propuesto por Sartre, es decir, nos oponemos a la dictadura de una sola persona, a lo que se ha opuesto la resistencia. Confróntese John M. Maguire, Marx y su teoría de la política, capítulo La Revolución Proletaria. También confróntese a Etienne Balibar, sobre la dictadura del proletariado. A continuación una nota acerca de la hegemonía. Además, si pensamos en el concepto de hegemonía, en términos de Antonio Gramsci, reforzaremos esta creencia: la dictadura del proletariado no es el fin es el comunismo. Esa dictadura es un momento que se debe superar gracias a la hegemonía, está entendida como el momento en el que los intereses de un grupo particular se convierten también en los intereses de otros grupos subordinados. Supone el liderazgo intelectual y moral de un grupo cuyas ideas buscan dejar de ser solamente las de ese grupo para pasar a ser las ideas de la sociedad en su totalidad. Entonces, este proceso es lo que llamamos construcción de sentido común, con el que realmente conseguir que tus ideas se construyan como sentido común y que por lo tanto sean aceptadas por el resto del mundo como propias. Eso es la hegemonía. La hegemonía entonces funciona como un elemento legitimador que permite crear consensos y acuerdos universales en torno a ideas que primero son particulares, por ejemplo, las de la dictadura del proletariado. Antonio Gramsci nos dice que el Estado no se mantiene solamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino a través de un proceso hegemónico que permite generar un consenso entre los gobernados con el cual se aceptan las ideas dominantes hasta que los dominados estén de acuerdo con su dominancia. Confróntese en YouTube. ¿Qué es la hegemonía? Gramsci en 3 minutos, Alan Barroso. Nota 5, acerca de la inteligencia artificial. No es el tema de la tesis la inteligencia artificial, IA. No obstante, anexamos esta nota porque no queremos omitir que el poder político está utilizando la IA para ejercer el poder que le caracteriza. Pensemos en estas palabras: por medio de todo lo que le es posible el poder político se ejerce. Así entonces el poder político incluye el uso de la IA. Para nosotros la IA alude a algo que evoca el poder político, es decir, lo evoca el uso de máquinas imitando la inteligencia humana. Como el poder, la IA suscita reflexiones filosóficas profundas. Con ellas nos sumergimos en las aguas tumultuosas de la existencia y la libertad. Así aquí, por ejemplo, para comprender la IA debemos empezar por reconocer que es una creación humana. Los seres humanos somos los arquitectos de máquinas capaces de aprender y razonar, para tomar decisiones. En este acto de creación reflejamos nuestra propia libertad. La IA es un testimonio de la capacidad humana para dar forma al mundo que nos rodea, para manifestar nuestra voluntad de conocimiento y control. Pero, esta creación también nos enfrenta a preguntas existenciales fundamentales. En primer lugar, ¿puede una máquina ser realmente inteligente? La inteligencia tal como la entendemos en el contexto humano implica conciencia, autoconciencia, y la capacidad de experimentar el mundo en toda su complejidad. Hasta ahora las máquinas solo pueden imitar la inteligencia, pero no poseen conciencia propia. Aquí está el dilema de la IA, la imitación de la inteligencia frente a la conciencia auténtica. La filosofía existencialista ha sostenido que la existencia precede a la esencia, lo que significa que somos libres de definir nuestro propio propósito y significado en un mundo absurdo por artificial. Así que, su esencia o propósito debe ser definido por nosotros, los creadores del mundo humano. Eso nos coloca en una posición de gran responsabilidad ética ante la IA, es decir, debemos reflexionar sobre cuál es el propósito político de estas máquinas, qué roles deben desempeñar en nuestra sociedad y cuáles son sus límites éticos. Además, la IA plantea cuestiones existenciales en términos de autenticidad, es decir, preguntemos, por ejemplo, 1.
¿Puede una máquina ser auténtica? 2. ¿Puede tener una experiencia verdadera del mundo? 3. ¿Puede tomar decisiones auténticas? 4. Siempre se basará en algoritmos y datos preestablecidos. Esas 4 preguntas, y otras, nos llevan a cuestionar la autenticidad de la IA y su capacidad para experimentar la libertad en el sentido existencialista. Además, la IA también plantea preocupaciones sobre alienación y deshumanización. Ello ocurre más en la medida en la que dependemos cada vez más de estas máquinas para tomar decisiones y realizar tareas. Con la dependencia corremos el riesgo de alejarnos de nuestra propia humanidad. La tecnología, si el poder la utiliza de manera inapropiada o excesiva, puede llevar a una pérdida de autenticidad en nuestras vidas. En última instancia, la IA, desde un punto de vista existencialista, es un recordatorio de nuestra propia libertad y responsabilidad. Insistamos, somos los arquitectos de estas máquinas y debemos reflexionar detenidamente cómo las usamos y cómo interactuamos con ellas. La IA no es solo un avance tecnológico, sino también un desafío filosófico que nos llama a reflexionar sobre la esencia de la inteligencia y la autenticidad en un mundo cada vez más digital, y que no excluye el poder político. Aquí hemos editado este video que está en YouTube, El existencialismo y la inteligencia artificial, reflexiones a la manera de Jean Paul. Confróntese. Nota 6. Acerca de lo político y la política. Deslindemos lo que podemos entender por lo político y la política. Parte 1. Lo político. Gracias a Carl Schmitt, específicamente gracias a su libro El concepto de lo político, año 1927, podemos delimitar el campo de lo político si utilizamos este criterio. El dominio de lo moral es la distinción entre lo bueno y lo malo, el dominio de lo estético es lo bello y lo feo, el dominio de lo político es la distinción entre amigo-enemigo. Dice Carl Schmitt. El sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o separación, de una asociación o disociación. Y este criterio puede sostenerse tanto en la teoría como en la práctica sin necesidad de aplicar simultáneamente todas aquellas otras distinciones morales, estéticas, económicas y demás. El enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo. No hace falta que se erija en competidor económico, e incluso puede tener sus ventajas hacer negocios con él. Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo. Carl Schmitt, El concepto de lo político, año 1932, traducción Alianza Editorial, edición en español de 1991, reimpresión del 2009. Página 101. La tarea de determinar el criterio amigo-enemigo corresponde directamente a los implicados, quienes deben decidir en última instancia si la existencia del otro constituye una amenaza para el modo de existencia propio. De la misma forma, son los implicados quienes deben determinar la acción a seguir, rechazarlo o no, combatirlo o no. Es frecuente que en la relación entre amigo-enemigo que se trate al enemigo como si también fuera malo y feo, sin serlo. Sin embargo, enfatiza Schmitt, esto no resta autonomía a la distinción amigo-enemigo. En sentido contrario, lo bello, lo bueno o lo rentable no son en sí mismos criterios para considerar a algo como amigo. En el contexto de la lucha de clases, no eludimos lo político como el campo de la lucha de clases, así burguesía-proletariado, sea o no una lucha consciente. Parte 2. La política. Podemos aceptar que la política es la actividad con la cual cuidamos nuestros intereses como ciudadanos en la polis, es decir, los cuidamos en la ciudad. Para Aristóteles, el ser humano es un animal político, entonces, para él, está en nuestra naturaleza ser políticos, el ocuparnos de la política como nos ocupamos del cuidado de nuestra casa. En la investigación de Jorge Gobea Cabrera, Visión de la política en Hannah Arendt, búsquese en Google, nos dice Jorge Gobea en el resumen, como conclusión, destacamos que la política requiere y representa para Hannah Arendt, necesariamente, la vigencia, renovación y proyección de la polis como el espacio público provisto de libertad, igualdad, pluralidad, universalidad, no violencia, acción, comunicación e interacción de los seres humanos que son capaces de hablar y actuar continua y conjuntamente.
excepto porque nos enajenan nuestra participación en la política, es decir, cuando no nos enajenan. La política es algo en lo que nos ocupamos todos los ciudadanos. Claro, hay quienes dicen que también ocurre que nos autoenajenamos. Así que, siendo la ciudad una pluralidad, debe conducirse mediante la educación a la comunidad y a la unidad. Aristóteles. La política, entonces, nuestra participación en la política se da por educación, que no debe reducirse a votar cada 6 años, por ejemplo en México, votación que no obstante prueba que la política es asunto de todos los ciudadanos, sin importar que no se tengan 18 años en México para poder votar, se nos educa para el momento de cumplir nuestro deber, participar activamente en la política. Entonces, la política es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de la política como el cuidado de la existencia individual y colectiva debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. Hannah Arendt, ¿qué es la política? Parte 3. La difícil conciliación entre lo político y la política. Puesta ante nuestros ojos la diferencia entre lo político y la política, vemos la necesidad de la convivencia lo más pacífica en lo posible, es decir, aun si parece imposible, porque donde hay poder hay resistencia. A ello invitan estas palabras que son una forma que adopta la esperanza. De la lucha política nace la agitación, el desorden, el conflicto permanentes. El desacuerdo solo tiene una alternativa, las leyes, que regulan las relaciones entre las clases opuestas. Luis Villoro, El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. Nota 7, acerca de la llamada acumulación originaria, según Marx. Para Marx el secreto de la acumulación originaria es la violencia en todas sus formas. Para reflexionar en torno a esa afirmación confróntese El Capital, tomo 1 capítulo 24, libro del año 1867. Las siguientes palabras son una edición de Mario Villegas. Fuente, Carlos Marx y Federico Engels, obras escogidas, publicadas en 3 tomos, aquí utilizo palabras del tomo 2, Editorial Progreso, Moscú, edición del año 1974. Dice Marx. Sabido es que en la historia desempeñan un gran papel la conquista, la esclavitud, el robo, la expropiación, la mentira y el asesinato, con pocas palabras, la violencia en todas sus formas. Pero la ideología de la economía política, principalmente la ideología capitalista, ha hecho reinar siempre el idilio. Es decir, ha hecho creer que las únicas fuentes de la riqueza han sido desde el primer momento el derecho y el trabajo. En la realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron cualquier cosa menos idílicos. Pensemos en el capitalismo, régimen en el que ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos de consumo. Hay que convertirlos en capital. Y para ello han de concurrir una serie de circunstancias concretas, que pueden resumirse así. Han de enfrentarse en una lucha 2 clases muy diversas de poseedores de mercancías, de una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo deseosos de explotar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo, de otra parte, personas libres vendedoras de su propia fuerza de trabajo y diagonal o sus capacidades intelectuales por tanto, de su trabajo físico y diagonal o intelectual a cambio de un salario. Asalariados libres en este doble sentido, no figuran directamente entre los medios de producción, como los esclavos, los siervos, y otras personas, ni cuentan tampoco con medios de producción de su propiedad como el labrador que trabaja su propia tierra, son libres y desheredados. Con esta polarización entre los asalariados y quienes los contratan como en un mercado de mercancías se dan las condiciones fundamentales de la producción capitalista. Repitamos, para que el capitalismo exista debe existir el trabajador asalariado que debe ser un vendedor libre de su fuerza de trabajo y diagonal o de sus capacidades intelectuales, con esa su mercancía, su fuerza física y diagonal o sus capacidades intelectuales. Quienes quieren ser asalariados acuden a donde quiera que encuentren un salario. Antes el capitalismo hubo de sacudirse el yugo de los gremios, sustraerse a las ordenanzas sobre aprendices y oficiales y sacudirse los estatutos que embarazaban el trabajo. Por eso,
en uno de sus aspectos, el movimiento histórico que convierte a los asalariados en asalariados representa la liberación de la servidumbre y la coacción gremial, y este aspecto es el único que existe para nuestros historiadores burgueses. Pero, si enfocamos el aspecto desde la perspectiva de los asalariados, vemos que estos trabajadores recién emancipados solo pueden convertirse en vendedores de sí mismos una vez que se ven despojados, por medio de la violencia, de todos sus medios de producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban. Esta expropiación queda inscrita en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego. A su vez, los capitalistas industriales, estos potentados de hoy, tuvieron que desalojar, para llegar a este puesto, no solo a los maestros de los gremios artesanos, sino también a los señores feudales, en cuyas manos se concentraban las fuentes de la riqueza. Desde este punto de vista, su ascensión es el fruto de una lucha victoriosa contra el poder feudal y sus indignantes privilegios, contra los gremios y las trabas que estos ponían al libre desarrollo de la producción y a la libre explotación del hombre por el hombre. Pero los caballeros de la industria solo consiguieron desplazar por completo a los caballeros de la espada, explotando sucesos en que no tenían la menor parte de culpa. Subieron y triunfaron por procedimientos no menos viles que los que en su tiempo empleó el liberto romano para convertirse en señor de su patrono. Entonces, el proceso de donde salieron el asalariado y el que le paga al asalariado tuvo como punto de partida la esclavización del asalariado. Nota 8. Nota acerca del dinero según Marx. Según Marx, el poder político de la burguesía es el tema unificador de todo su tratamiento de la política, es decir, la correlación entre la industrialización capitalista y el poder político burgués. Durante la mayor parte del tiempo Marx sostiene, con toda claridad, que la burguesía ganará un poderío político creciente a medida que aumenta su poder económico. John M. Maguire, Marx y su teoría de la política, libro del año 1978. Publicado en el año 1984 en México por el Fondo de Cultura Económica, la cita textual es de la página 12. Nota 9. Algunas palabras acerca de Nietzsche. Nietzsche no es el tema de mi tesis, no obstante, para tener alguna respuesta al por qué hay obras de Foucault que tienen una evidente raíz nietzscheana, es algo que nos dice Edgardo Castro, en su diccionario Foucault, página 278, pensemos en las siguientes palabras, relacionadas con Nietzsche que presentamos también motivados por estas palabras de Michel Foucault: soy simplemente nietzscheano. Soy simplemente nietzscheano. Son palabras de Foucault citadas en la página 428 en el libro de François Doce, la saga de los intelectuales franceses del año 1944 al año 1989. Están en el tomo 1, El desafío de la historia. El tomo 1 va del año 1944 al año 1968. François Doce refiere que las palabras de Foucault soy simplemente nietzscheano las tomó de la Soucy de L'Autre, France Culture, edición del 30 de junio del año 1984. Obvio, no todas las personas están de acuerdo con la filosofía de Nietzsche, así como no están de acuerdo con la filosofía de Marx y Sartre, en particular los cristianos. Para entender por qué hay rechazo a la filosofía de Nietzsche nos puede bastar recordar este libro de Nietzsche, El ocaso de los ídolos o cómo se filosofa a martillazos, escrito en el año 1888, publicado en el año 1889, él murió en el año 1900. Nietzsche sostiene que, no solamente la razón debe regir la vida humana, la debe regir también el instinto de sobrevivir, en particular nuestra voluntad de poder. Nietzsche, al enfrentar el problema de la realidad, le hace una crítica al dualismo platónico. Platón creía que por un lado existe la materia y por otro lado existen las ideas, separadas entre sí, postura idealista. Que también es la de la religión, tenemos cuerpo y alma, al morir el cuerpo el alma se va al infierno o al cielo. Para Nietzsche no hay dualismo, somos materia y somos ideas, de modo inseparable. Excepto que al morir solamente somos materia, postura realista, es decir materialista. Nietzsche critica al positivismo. El positivismo sostiene que el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico. Nietzsche propone en su lugar el perspectivismo, todo es según lo interpretemos cada quien. De ahí la creencia que afirma,
no hay verdades, hay interpretaciones. Nietzsche critica el ideal platónico de lo que debe ser el ser humano. Platón considera que el ser humano debe ser un ser que aspira a saber, como prioridad. Nietzsche considera que el ser humano también aspira a otras prioridades, por ejemplo, crear en el arte, vivir pasiones, darle cauce a los instintos, aceptar el sufrimiento para superarlo, es decir, debemos aspirar al cambio, a la transmutación de los valores, además, debemos aspirar a ser libres. La de Nietzsche también es una filosofía de la libertad. En el plano de la moral él critica lo que denomina moral de los esclavos y propone la moral de los señores, una moral que crea sus propios valores independientemente de los otros humanos. La moral de los esclavos está sometida a otros humanos que no son esclavos, por ejemplo, está sometida a valores burgueses, a valores del Estado capitalista y a los valores de la religión. Como otro filósofo de la sospecha, como Marx y Freud, Nietzsche critica a la cultura occidental, la crítica porque la cultura occidental se basa en la razón, e incluso en ideas establecidas por Platón que derivaron en el idealismo, la creencia en la existencia de dos mundos o realidades independientes una de la otra, el mundo sensible, el mundo de la materia y el mundo de las ideas. Piensa Nietzsche que el idealismo le da la espalda al mundo real, poniendo el foco en el mundo de las ideas, lo que ha conducido a un desprecio de la vida material en este mundo. Dicho dualismo metafísico es falso para Nietzsche. Para él el único mundo que existe es el mundo terrenal en continuo cambio, el mundo percibido por los sentidos que, ciertamente describimos con ideas. Entonces, el inventarse otro mundo no material es la gran mentira de la tradición platónica, implicando una minusvaloración de esta vida frente a la otra vida. Esta metafísica occidental conduce además al nihilismo, a esperanzas falsas, pues dirige la vida humana al objetivo de un más allá. Por eso indica como necesario escapar de las filosofías decadentes, como la platónica. La filosofía que propone Nietzsche es el vitalismo, es decir, la afirmación de la vida como el verdadero valor, la verdadera realidad que está en continuo cambio, y por eso la vida debe ser en todo caso el objeto de toda reflexión filosófica. Esto es muy importante. Nietzsche entiende por vida la voluntad de poder, la voluntad de ser más, la voluntad de vivir más, de imponerse, demostrando siempre una fuerza ascendente. En definitiva, ante el problema de la realidad hay que sostener que la única realidad que existe es la vida presente, entendida esta como manifestación de la voluntad de poder, una voluntad creadora de valores con la que se aniquilarán los valores morales decadentes de la cultura occidental. Nietzsche critica la teoría del conocimiento tradicional, la que sostiene que los filósofos han considerado que el conocimiento no es otra cosa que crear conceptos a través de los cuales representamos la realidad y tratamos de entender, creyendo que, cuando un concepto se hace común entre todos, lo pasamos a denominar verdad y consideramos mentira lo que sale de ese concepto. Nietzsche propone, respecto al problema del conocimiento, el perspectivismo, respetar la interpretación individual, es decir, la que cada quien hace, puesto que no hay verdades, lo que hay son interpretaciones. Entonces, no hay verdades absolutas. Todo conocimiento es relativo. Se debe criticar entonces a la ciencia cuando deja de lado la experiencia estética, reduciendo todo conocimiento a la razón. Es entonces, gracias al arte, que la intuición adquiere una importancia relevante como forma de conocer, y no solo por vía de leyes establecidas por la ciencia. Son importantes las leyes que establecen las ciencias, pero no son la única forma de conocer el mundo. Nietzsche propone que aspiremos a ser el superhombre, que es ateo, es libre, obedece más a sus instintos. Nietzsche consideró que podemos creer en la evolución, es decir, para él el ser humano pasa por ejemplo por tres estados. Al primer estado lo denomina Nietzsche el estado del camello. Es la situación del hombre occidental subordinado a la vieja moral, obediente a sus mandatos, soportando una carga sin rebelarse. El segundo estado lo denomina el estado del león, que es la situación del hombre que se encuentra cansado de soportar la carga de la vieja moral y que se rebela y empieza a imponer su propia voluntad. Y por último llegamos al estado que denomina el estado del niño, que es la situación del hombre que se ha liberado de todas las cargas, es creador de sus propios valores, solo, es decir, en soledad, busca la afirmación de sí mismo. Es en este momento cuando comienza el superhombre y una nueva humanidad, libre y creadora de sus propios valores, caracterizada por su ansia de vivir,
que no está sometida a ninguna moral, que se encuentra por encima del bien y del mal, que ya no cree en Dios y que busca continuamente la satisfacción de todos sus instintos. Respecto de la moral, Nietzsche critica la moral platónica, que llevó al principal error de la moral occidental, fundamentada en el platonismo. Ese error es para Nietzsche ir el platonismo, y otras filosofías idealistas, contra la naturalidad del ser humano, es decir, critica las filosofías que están contra la vida material. La moral platónico ha propuesto siempre el dominio del cuerpo y las pasiones y la restricción de todos los instintos vitales naturales. La moral platónica, según Nietzsche, también establece normas que van en contra de los instintos vitales, promete un premio en un mundo espiritual, es una moral nihilista, una moral en la que según Nietzsche han triunfado los valores del dios Apolo, dios de la razón, con el que han sido derrotados los valores del dios Dionisos, dios de la voluntad, es decir, las filosofías idealistas propagan una vida de normas cerradas frente a una vida libre, es decir, propagan la represión de los instintos frente a la exhortación de los instintos vitales. En este sentido Nietzsche distingue dos tipos de morales opuestas, por un lado la moral de los esclavos y por otro lado la moral de los señores. Según Nietzsche, la moral de los esclavos es la moral de los débiles, de los oprimidos, que no pudiendo realizar los valores de la vida elevan a la categoría de buenos valores, valores como la resignación, el sufrimiento, el control de los instintos, la obediencia, la compasión. Se manifiesta así un resentimiento frente al ser humano que sí disfruta de la vida al que se le augura un castigo en el más allá. El idealismo considera malos todos los valores por los que se guía el hombre vitalista como el disfrute de la vida, la realización de todos sus instintos, la libertad, y por otro lado tenemos la moral de los señores que es la moral de los fuertes, que pudiendo realizar los valores de la vida, no se someten a ninguna voluntad que no sea la suya propia. Es la moral de los seres humanos superiores y poderosos que aman la vida, el poder, la grandeza, el placer, para ellos la razón se encuentra dirigida por los instintos. Esa era la moral dionisíaca que imperaba en la Grecia clásica presocrática de antes de la erupción del platonismo, y esa es la moral a la que debe volver el superhombre a través, y esto es muy importante, a través de una nueva transmutación, cambio, de los valores, de modo que lo que era bueno y fue convertido en malo vuelva a ser bueno. Así para Nietzsche debe producirse una nueva transmutación de los valores en la que predomine la moral de los señores, para que se vuelvan a considerar como buenos los valores de la moral de los señores, frente a los valores de la moral de los esclavos. Nietzsche critica argumentos que sostengan la creencia en el más allá, una vida infinita con lo que desprecia la vida terrenal finita. Con esa ideología idealista el tiempo presente carece de importancia, con ella se fomenta la moral de los esclavos, presentada con valores mezquinos como la sumisión, el sacrificio, y la humildad. Para Nietzsche ya se pasó de creer en Dios a no creer, de ahí la expresión de Nietzsche, Dios ha muerto. Para los ateos no puede morir lo que nunca ha existido. En todo caso esa expresión es una metáfora que se puede traducir así, hemos dejado de creer en lo que antes creíamos. Esta es una de las tesis centrales del pensamiento filosófico de Nietzsche, propone que aparezca el hombre libre. Ante su libertad el individuo se coloca en la nada más absoluta, es entonces a partir de esa nada que debe elegir lo que va a hacer con su vida, percibimos la nada y a partir de ahí surge la necesidad de un proyecto. Ante la nada no se tienen respuestas a priori para las preguntas más fundamentales de la vida. Es entonces, dice Nietzsche, cuando surge la necesidad de una nueva humanidad, elegida primero por cada sujeto e inserta después en una sociedad en la que pueda vivir libre, libre de serlo, libre. Cada mujer y cada hombre valorando la vida, una vida más que cualquier otra cosa, que se pretenda vivirla, cumpliéndose así la intensidad de la vida. Por esta razón, y esto es muy importante, Nietzsche afirma que la creencia del individuo no ha de ser en un más allá. Con Nietzsche sí creo que fracasamos varias veces en la vida, incluso creo fracasamos en lo mismo varias veces, somos necios y cometemos el mismo error varias veces, cometemos errores varias veces que son los fracasos. Pero, a partir de nuestra muerte se acaban los fracasos y nuestros éxitos. La idea del eterno retorno, en Nietzsche, tiene una consecuencia práctica, hemos de vivir una vida que deseamos buena porque se va a repetir lo bueno. Para vivir una buena vida hemos de proponernos hacer lo que realmente queramos,
Pese a los momentos malos de la vida, aprendemos en ella que no hay premio o castigo, en el sentido de un cielo o un infierno, sino que cada uno tendrá en su vida lo que haya vivido, y de ahí la importancia de aprovechar la vida y vivirla conforme a nuestro deseo y voluntad. El pensamiento de Nietzsche causó un gran revuelo en la filosofía occidental, pero, en cualquier caso, su filosofía consiguió cambiar las reglas del juego y colocó la vida como el principal problema de la filosofía. Las anteriores palabras están editadas por Mario Villegas González, tomando como referencia las palabras de este video que está en YouTube. Nietzsche, más fácil de lo que piensas. Nota 10. Algunas palabras acerca de la libertad, según Sartre. Sartre defiende la libertad. Defensa que vemos ejemplificada en su obra Las moscas, es decir, defiende el derecho a la resistencia. Orestes omite obedecer a Júpiter, y mata al rey Egisto en un acto que Orestes cree justicia. Leemos en dicha obra. Júpiter al rey Egisto, los dioses tenemos otro secreto, una vez que ha estallado la libertad en el alma de un hombre, los dioses no pueden nada más contra ese hombre, puesto que es un asunto de hombres y es a esos hombres, solo a ellos, a quienes les corresponde dejarlo correr o estrangularlo. No obstante, Sartre reconoce que en el ámbito de lo político se puede vivir un infierno cuando la relación, entre dos personas o más, es inevitablemente una relación amigo-enemigo, sin opción de ser libres de escapar de esa relación, por ejemplo, por la cobardía o porque se está condenado a vivir como castigo esa relación amigo-enemigo. Que es el caso que nos presenta Sartre en su libro A puerta cerrada, en donde es infernal la relación de tres personas porque están condenadas a no ser libres de alejarse una de las otras dos. Insistamos, es una obra en donde se muestra que hay casos en los que la libertad no es posible, entonces, cuando la libertad no es posible se vive el infierno. Podemos entender lo político gracias a Carl Schmitt, específicamente gracias a su libro El concepto de lo político, año 1927, nos dice que podemos delimitar el campo de lo político si utilizamos este criterio. El dominio de lo moral es la distinción entre lo bueno y lo malo, el dominio de lo estético es lo bello y lo feo, el dominio de lo político es la distinción entre amigo-enemigo. Siendo para varias personas vigentes los aportes de Sartre al tema de la libertad, he aquí sus tesis principales respecto a ese tema. Según Sartre, el ser humano no encuentra ante todo excusas para negar la importancia de la libertad. Dicho de otro modo, según Sartre, no hay determinismo, el ser humano es libre, es libertad. Claro, no somos solamente libres, por ejemplo, somos además responsables, y también somos animales políticos, vivimos en las polis, en las ciudades, somos ciudadanos. Nos dice que, el descubrimiento de mi libertad, como el descubrimiento de mi intimidad, me descubre al mismo tiempo a los otros seres humanos, como seres libres colocados frente a mí, que piensan y quieren en coincidencia conmigo o no. Así descubrimos enseguida un mundo al que llamamos la intersubjetividad, y en ese mundo cada quien decide lo que es y lo que son los otros. Cuando declaramos que la libertad a través de cada circunstancia concreta no puede tener otro fin que quererse a sí misma, hemos reconocido uno de los valores más importantes, la libertad. Pese al desamparo que se deriva de ese reconocimiento. Incluso en la política está presente la libertad. Así que, quienes se adhieren a tal o cual sindicato o partido como personas militantes persiguen fines concretos. No obstante, esos fines implican una voluntad abstracta mientras no se logren hechos concretos, es decir, la voluntad del colectivo no depende de la libertad de una persona, es un grupo o una clase y circunstancias concretas las que determinan los posibles logros. Eso no cancela la energía, la voluntad de poder, la libertad de individuos concretos como ingredientes que son el antecedente de la acción colectiva. Cuando queremos la libertad en cada circunstancia particular y descubrimos que esa libertad depende enteramente de la libertad de los otros, y que la libertad de los otros depende de la nuestra, entonces estamos ante el compromiso. Es decir, el compromiso es querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los otros como fin. Así, en nombre de la voluntad de libertad, implicada por la libertad misma, puedo formar juicios sobre los que tratan de ocultar la total gratuidad de su existencia. Por ejemplo, puedo decir que,
a los que oculten su libertad por seriedad o por excusas deterministas los llamaré cobardes, a los que traten de mostrar que su existencia es necesaria cuando que es contingente los llamaré inmundos. Si bien el contenido de la moral es variable, hay algo en la moral que es universal. Kant lo expresó al declarar que la libertad se quiere por sí misma, cada quien la quiere para sí y la quiere en los otros, sin ello no hay moral. Luego entonces, es de importancia saber si lo que se hace en nombre de la libertad. Si se hace en nombre de la libertad se logra autenticidad, es decir, sin autenticidad, sin libertad, nos sumamos a todos los seres humanos fracasados. Cabe aclarar que, cuando estamos frente a dos o más morales estrictamente opuestas, pretendo que son equivalentes y en esos casos lo que se ha puesto como fin es la libertad, pero ¿qué hacer si las morales diferentes están en conflicto? Lo que debemos hacer es valorar que se actúa con libertad, pero a su vez debemos reconocer que no basta para dirimir los conflictos, hace falta la política y su brazo, el derecho, a favor de la justicia. Luis Villoro nos lo dice con estas palabras, en su libro El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, página 102, de la lucha política nace la agitación, el desorden, el conflicto permanentes. El desacuerdo solo tiene una alternativa, las leyes, que regulan las relaciones entre las clases opuestas. No obstante, estamos condenados a ser libres. Condenados, porque arrojados al mundo somos libres. Además, el existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente a ciertos actos y que por consecuencia es una excusa. Piensa que incluso somos responsables cada quien de su pasión. El existencialista tampoco cree que se puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra, previo al ser humano, que lo oriente. Piensa que cada quien descifra, interpreta, por sí mismo los signos como prefiere, lo que no implica que estamos a favor de una filosofía de la inacción. Estamos a favor de una filosofía de la acción, una que busca que seamos libres de resistir ante los abusos del poder, no importa si quien abusa es un rey. El 14 de julio celebramos la Revolución Francesa de 1789. Como en los anteriores casos, Mario Villegas editó las palabras de Sartre. Entonces, confróntese de Jean-Paul Sartre el ser y la nada y, el existencialismo es un humanismo. Segundo conjunto de notas. Acerca de la confrontación Sartre-Foucault. Y acerca de la derecha hoy representada por Milei y por Trump. Parte 1. Acerca de la confrontación Sartre-Foucault. Todas las citas textuales de esta parte fueron tomadas del libro de François Doce, La saga de los intelectuales franceses año 1944 a 1989, tomo 1, El desafío de la historia, año 1944-1968. En la página 431, del libro mencionado, podemos leer, entonces, como nietzscheano Foucault nos invita a tratar de llegar a los límites, a un pensamiento de la frontera, es la nueva aventura prometida al filósofo por Foucault, que ocupa rápidamente un lugar importante en la naciente galaxia. Y, en esa misma página, más adelante nos dice el libro, en el año 1955 el pensamiento exterior y la búsqueda de límites llevan a Foucault más allá de las fronteras. Elige el exilio y se va en agosto a Uppsala, Suecia, gracias a Georges Dumézil. Si Foucault pertenece a la aventura estructuralista, se debe ciertamente a Dumézil. Hasta entonces Foucault todavía no había decidido qué surco original trazar en su incansable búsqueda de una tarea capaz de llenar su angustia existencial, así que vacila en la encrucijada de caminos entre la filosofía, la psicología y la literatura, página 431. En la página 436 leemos que Foucault se expresa en nombre de un nosotros fundador de una ruptura colectiva, en la que se sitúa junto a Levi Strauss y Dumézil, alejando la obra de Sartre, de quien dice Foucault, Sartre sigue siendo un hombre del siglo XIX, porque toda su energía pretende adecuar al hombre a su propio significado. Palabras de Foucault de 1966, publicadas en Lectures pour tous, ORTF. Entonces Foucault relega a quien encarna la figura del gran filósofo, se refiere a Sartre, a quien relega, a las mazmorras de un pasado antiguo, inadecuado para pensar el presente.
El sentido que Sartre espera encontrar es solo espuma insignificante para Foucault, que le opone la fuerza de los conceptos y del sistema anónimo que prevalece, devolviendo el existencialismo al Museo de las Antigüedades, página 436. A ese respecto dice la página 436: en febrero del año 1967, en el libro La masa y la pluma, de François Wold, editor de Roland Barthes y Jacques Lacan, se sostiene que la filosofía ha vivido desde 1943 a la sombra de Sartre, pero son años que han permanecido ajenos a la revolución conceptual y a los cursos desde la década de 1960 claramente visibles en Humanidades. Foucault afirma la desaparición de la filosofía y su disipación en otras actividades del pensamiento. Dice Foucault, estamos llegando a una era que tal vez sea la del pensamiento puro, la del pensamiento en acción, una era en la que una disciplina tan abstracta y general como la lingüística, tan fundamental como la lógica o la literatura desde Joyce, son actividades de pensamiento que aparecen como filosofía no porque ocupan el lugar de la filosofía, sino porque son el propio despliegue de lo que en otro tiempo era la filosofía. Foucault, palabras del año 1966, obra citada. En la página 436, dice el libro La saga de los intelectuales franceses, Foucault define su proyecto de arqueología de las humanidades como expresión del deseo de hacer aparecer nuestra cultura en una posición de extrañeza similar a la forma en que percibimos a los Nambiquara descritos por Claude Lévi-Strauss. Por lo tanto, no se trata de trazar líneas de continuidad en una lógica continua, sino por el contrario, de identificar las discontinuidades que hacen que nuestra cultura pasada nos parezca fundamentalmente ajena a nosotros mismos. La página 437 dice en su libro Las palabras y las cosas: Foucault considera la historia científica a partir de las discontinuidades y de la desconstrucción, critica las disciplinas establecidas. La base de su enfoque se refleja en su rechazo radical del humanismo. El hombre, sujeto de su historia y consciente de su acción, desaparece, ya no es central en el pensamiento occidental, no es más que una ilusión, disipada por el estudio de los múltiples condicionamientos que sufre. El hombre está descentrado, reducido a la periferia de las cosas, hasta perderse en la espuma de los días, dice Foucault. El hombre no es, o quizás es probablemente nada más que un cierto desgarro en el orden de las cosas, es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber. Foucault, año 1966, obra citada. En la página 438 leemos: Foucault apunta, de hecho, a las tesis sartreanas y despide al filósofo existencialista que supo calibrar los desafíos de las nuevas ciencias sociales. Sartre, entendiendo el peligro, replica con tanta mayor brusquedad cuando se ve ahora sumergido por la ola que lo hace pasar por un pensador anticuado y autista. Dice Sartre, Foucault aporta a la gente una síntesis ecléctica en la que el estructuralismo, la lingüística, Jacques Lacan, Telquel se utilizan sucesivamente para demostrar la imposibilidad de una reflexión histórica. Detrás de la historia, por supuesto, el blanco es el marxismo. Se trata de constituir una ideología nueva, la última barrera que la burguesía aún puede levantar contra Marx. Son palabras de Sartre en un texto del año 1966, Jean-Paul Sartre répond, publicado en El Arc, número 30. Ante esas palabras de Sartre, un amigo de Foucault dijo que Sartre reaccionó como un desposeído, página 438, en François XII, la saga de los intelectuales franceses, año 1944 a 1989, tomo 1, El desafío de la historia, año 1944-1968. Parte 2, notas acerca de la derecha representada por Milley y por Trump. Milley y Trump son ejemplos de personas de derecha y diagonal o ultraderecha, ideologías que están avanzando en calidad de tiranías. A continuación, presento un breve conjunto de citas textuales, todas del periódico La Jornada, ejemplifican lo que se dice de ellos como parte de la derecha y diagonal o ultraderecha. Selección de ideas: Mario Villegas González, 3 de julio del año 2024. Epígrafes. Primero, si no se traduce en acción transformadora, la crítica será mayormente inútil. Fernando Buenabad Domínguez, La Jornada, 29 de junio del año 2024.
Segundo, para Ismael Cadaré, escribir era una ventana de libertad ante la tiranía. 2 de julio del año 2024, La Jornada. Después de pensar en los epígrafes, pensemos en estas palabras, de Tatiana Cole, que creo resumen la situación de la derecha y de la ultraderecha en el mundo, es decir, en Francia, en México, en Argentina, y en otros lugares. Dice Tatiana: la reiterada crisis del sistema neoliberal, la devastación ecológica y la brutal desigualdad que provoca, ha abierto de nuevo las puertas de la reconfiguración fascistoide en los discursos ideológicos. Los gritos histéricos de Milei representan nítidamente esta configuración. Agresivo y violento anuncia el anarcolibertarismo y arremete contra mujeres, trabajadores y todo resquicio de derecho social. Estos libertarios, Bolsonaro, Bukele, Noboa, émulos de Trump y el Vox español, son el reflejo del desesperado intento por reconfigurar la dominación neoliberal frente a los recurrentes gobiernos progresistas nacionalistas, a pesar de que sus plataformas no han afectado las estructuras nodales del capitalismo, pues buscan centralmente un mayor reparto social de las riquezas, recuperando la responsabilidad social del Estado. Las oligarquías no están dispuestas a tolerar ni siquiera este proceso, ni poner un mínimo tope a sus tasas de ganancia. Necesitamos reactivar la batalla de las ideas. Tatiana Cole, Fascismo y Contrainsurgencia. Artículo publicado en La Jornada el 28 de junio del año 2024. A continuación, otras palabras. La burla y el uso del humor contra los criminales políticos son necesarios, pero vale recordar que en el pasado eso no ha sido suficiente si no es acompañado de un gran movimiento de resistencia. Aquí aún apenas se escucha ese grito masivo tan urgente: no pasarán. Ojalá no tarde mucho. Son palabras de David Brook. También él dice, ¿qué hacer ante esta amenaza de que los neofascistas pasarán? Algunos dicen que la única salida es promover el voto anti-Trump, al optar por Biden, aun si pocos lo quieren. Hannah Arendt, quien se ha vuelto esencial para entender el momento, en sus apuntes sobre Bertolt Brecht comentó: los grandes criminales políticos tienen que ser expuestos, especialmente expuestos a la risa. David Brooks, La Jornada, 17 de junio del año 2024. Acerca de Milei. La Jornada, el 17 de junio del año 2024, publicó estas palabras: el gobierno argentino autorizó el ciberpatrullaje en Internet, por lo que se podrá detener a personas por publicaciones sospechosas. El presidente ultraderechista Javier Milei firmó acuerdos con su parte en Ucrania Volodymyr Zelensky. Acusan de terrorismo a detenidos en protestas contra el gobierno de Milei en Buenos Aires. Abogados de distintos organismos preparan denuncias ante violaciones de los derechos humanos, a la libertad de expresión y otros delitos cometidos en el gobierno de Milei. Otro día publicó: la ultraderecha gana en Francia. Noticia publicada el martes 2 de julio del año 2024, es decir, ganó el partido Rassemblement National, de Marine Le Pen. Antes, el domingo 16 de junio del año 2024, se publicó esta noticia: miles rechazan en Francia la posibilidad de un gobierno de ultraderecha, noticia rumbo a las elecciones legislativas. La izquierda va en segundo lugar. El lunes 24 de junio del año 2024, el periódico La Jornada publicó una fotografía en la que se puede leer una pancarta. La pancarta dice: Milei, crees que eres un león, pero solo eres un cerdo fascista, indica el cartel de una manifestante, cartel en una suma de protestas en Berlín por la presencia del presidente argentino Milei. El martes 2 de julio del año 2024, el periódico La Jornada publicó estas palabras: Bolivia retira a su embajador en Argentina por declaración de Milei. El ultraderechista tilda de falsa la denuncia del golpe de Estado fallido en Bolivia. Noticia del viernes 24 de noviembre del año 2023. Dice el periódico: para imponer su proyecto Javier Milei está decidido a reprimir. Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz 1980, responsabiliza de la situación en Argentina a la inoperancia y debilidad de los partidos políticos que no proyectaron a largo plazo. Sábado 22 de junio del año 2024. Milei recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de la derechista Isabel Díaz Ayuso. Milei lanzó acusaciones veladas contra el presidente de gobierno Pedro Sánchez, con alusiones a sus familiares,
con lo cual Milei atiza crisis diplomática. Sábado 8 de junio del año 2024, repudian en Argentina la asfixia de Milei al periodismo. Viernes, 24 de mayo del año 2024. Milei celebra mientras se anuncia el aumento de la pobreza en Argentina. Publican, en Argentina caída de 8.4% en la actividad económica de marzo año 2024. El miércoles 22 de mayo del año 2024 leemos, España retira a su embajadora en Argentina de forma definitiva. Lejos de ofrecer disculpas, el presidente de Argentina vuelve a insultar a la esposa de Pedro Sánchez, y a Pedro Sánchez lo acusa de socialista arrogante. El lunes, 27 de mayo del año 2024, leemos diputados denuncian a Milei por malversación, usó recursos públicos para un viaje personal. El martes 25 de junio del año 2024 leemos crece la crisis en Argentina, mientras Milei es premiado por la ultraderecha. El martes 28 de mayo del año 2024 leemos, Milei destroza a Argentina. Leemos el sábado 22 de junio del año 2024 que Milei dice los socialistas no saben de economía. Etcétera, etcétera. Acerca de Donald Trump. David Brooks, en la sección Mundo, en La Jornada, en su texto del 1 de julio del año 2024 dice, otros no encontraban ni un poco de humor en lo ocurrido, preocupados de que el desempeño patético del presidente Biden favorecía no solo al retorno del bufón, peligroso y expresidente, sino a un proyecto explícitamente neofascista que encabeza. Parece que cada día hay noticias del avance de la ultraderecha en este país. Trump vende, entre otras cosas, Biblias, firmadas por él, no por Dios. Todo hace recordar la advertencia del músico Frank Zappa, quien comentó en 1986, en un foro en CNN, que la mayor amenaza a Estados Unidos hoy día no es el comunismo, es Estados Unidos procediendo hacia una teocracia fascista. En la primera plana, La Jornada, el viernes 31 de mayo del año 2024, publicó en 4 columnas con letras mayúsculas la palabra culpable, y agregó el periódico, primer exmandatario, Trump, de Estados Unidos declarado criminal convicto según jurado de Nueva York. Lo halla responsable de 34 cargos por falsificar papeles. La sentencia el 11 de julio, no obstante, puede ser presidente, es candidato a la presidencia, aunque sea encarcelado, dice Trump. El juez corrupto y el proceso, una desgracia, acusa el republicano, Donald Trump. El 29 de mayo del año 2024. Leemos, conspiró Trump para corromper la elección en 2016. Sostiene fiscal. En mayo 14, del año 2024. Leemos, ex abogado y operador de Trump lo desnuda. Detalla en juicio pagos encubiertos a estrella porno. También compró el silencio de ex modelo de Playboy. El sábado 29 de junio del año 2024 leemos en la sección, Infancia y Sociedad. Artículo encabezado con este título, Narcisistas malignos. Artículo de Andrea Bárcena, dice la autora, psicólogos y psiquiatras estadounidenses ponen en duda la salud mental de Donald Trump, ya que su comportamiento cumple todos los rasgos del narcisismo maligno, trastorno de personalidad que desde 1964 fue definido por Eric Fromm como la quinta esencia de la maldad humana. Describió a los narcisistas malignos así, son personas con aires de grandeza, faltas de empatía y que disfrutan haciendo daño a los demás. El martes 2 de julio del año 2024 leemos en la primera plana del periódico La Jornada la siguiente noticia, la Corte, de Estados Unidos, otorga inmunidad a Trump, incluso por delitos graves. El expresidente podrá participar en los próximos comicios, casi sin impedimentos, no se le juzgará por sus intentos de descarrilar resultados de la elección de 2020, el magnate y su equipo celebran el fallo. Ante esos hechos nos preguntamos qué hacer. Creo en la necesidad de la praxis, mientras, pensemos en otras respuestas, y hoy recordemos estas palabras. Hannah Arendt, quien se ha vuelto esencial para entender el momento, en sus apuntes sobre Brecht comentó, los grandes criminales políticos tienen que ser expuestos. Son palabras de David Brooks publicadas el 17 de junio del año 2024, en La Jornada. Acotación.
En relación con el concepto de poder, el autor Byung-Chul Han, repito Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, sigue reiterando la siguiente relación causal, dice él, el poder del yo es la causa que ocasiona en el otro una determinada conducta contra su voluntad. El poder capacita al yo para imponer sus decisiones sin la necesidad de tener en consideración al otro. El poder del yo restringe la libertad del otro. El otro sufre la voluntad del yo como algo que le resulta ajeno, habitual a su justicia, a su complejidad. Página 11, en su libro, título, Sobre el poder, Editorial Gerde, edición del año 2017, impreso en España. Y agrega el autor, el poder, deja ver un poder superior, es aquel que configura el futuro del otro, y no aquel que lo bloquea. En lugar de proceder contra una determinada acción de otro, el poder influye o trabaja sobre el entorno de la acción o sobre los preliminares de la acción del otro, de modo que el otro se decide voluntariamente, también sin sanciones negativas, a favor de lo que se corresponde con la voluntad del yo. Sin hacer ningún ejercicio de poder, el soberano toma sitio en el alma del otro. Obra citada, página 14. También recomendamos este libro del autor mencionado, Contra el capitalismo y la esclavitud. En fin, entonces, gracias a todo lo dicho en la tesis de Mario Villegas González, incluido lo dicho en esta grabación, y en las acotaciones, podemos ya expresar otra conclusión, de lo que también se trata es de resistir al poder, recobrar nuestra libertad. Gracias por su atención.